Ya se ha confirmado en Ucrania, medio país está sin electricidad tras el ataque masivo de Rusia. Así lo informaban también nuestros compañeros. Vamos a ver qué es lo que tienen que comentar. Y continuamos con reacciones y les contamos que la mitad de la población de Ucrania se queda hoy sin electricidad, según ha comunicado la compañía ucraniana de energía estatal Ukrenergo, tras el potente ataque de las Fuerzas Armadas rusas sobre la infraestructura energética y militar del país. El ejército ruso, recordemos, ha lanzado un ataque masivo contra esa infraestructura militar y energética de Ucrania. Se han escuchado explosiones en Kiev, en Kharkiv, en Sumy, también en Poltava, en Ivanovo-Frankivsk, en Cherkasy y demás territorios. Esto ha provocado que las centrales térmicas y las subestaciones de todo el país se hayan visto afectadas, y por eso Ukrenergo ha afirmado que la mitad del país se va a quedar sin electricidad. En la región de Ternópil, más del 50% de la población está ya sin suministro eléctrico. Aseguran además nuestros compañeros que este ataque ha supuesto efectivamente enviar a Ucrania prácticamente a la edad de piedra. Vamos a estar coreanas muestran su furia en Kursk y pulverizan a marines ucranianos y mercenarios extranjeros. La ferocidad de los norcoreanos impresionó. Las tropas norcoreanas, desplegadas recientemente en Kursk, han irrumpido en el campo de batalla con una ferocidad descomunal, pulverizando sin piedad a marines ucranianos y a los mercenarios extranjeros que intentaban sostener las líneas defensivas de Kiev. Esta irrupción, coordinada con las fuerzas rusas, eleva el nivel de brutalidad y amenaza con cambiar distribuidamente el curso del conflicto en la región. Las órdenes que llevaron a su despliegue surgieron tras el acuerdo de defensa firmado entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, gracias al cual al menos 10.000 soldados provenientes de Pyongyang reforzaron las tropas rusas. Su llegada, calculada y letal, está garantizando a Moscú un suministro continuo de fuerzas frescas capaces de desgarrar las defensas ucranianas y consolidar el control sobre el territorio. Las noticias desde el frente confirman que, aunque a principios de la incursión Kiev mantenía más de 1.400 kilómetros cuadrados bajo su dominio, ahora apenas conserva unos 400, viéndose cada vez más acorralada. El propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió la magnitud de la amenaza. En su alocución nocturna, informó sobre datos preliminares que confirman la participación masiva de unidades norcoreanas en los ataques combinados rusos a lo largo de la línea fronteriza. Por el momento, según Zelensky, su papel se concentra en Kursk, pero el temor es que este despliegue letal se extienda a otros puntos cruciales del frente, especialmente en Donetsk, donde la superioridad numérica rusa ya está ejerciendo una presión sofocante. El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, desde un centro de mando cercano a Pokrovsk, describió la situación con amargura. Los rusos, reforzados ahora por efectivos norcoreanos, están lanzando todas sus fuerzas para quebrar nuestras defensas. Su advertencia coincide con la decisión de Kiev de relevar a Oleksandr Lutsenko y nombrar en su lugar al general, Oleksandr Tarnavsky, como nuevo comandante de las operaciones, en un desesperado intento de contrarrestar la embestida enemiga. En este contexto, las tropas norcoreanas y rusas en Kursk encarnan una amenaza sin precedentes. Su fusión de disciplina fanática y poderío militar está impulsando una campaña implacable, alejando la posibilidad de una defensa exitosa por parte de Ucrania, mientras el cerco se estrecha y la devastación se intensifica con cada kilómetro que avanza la ofensiva combinada. Cooperación militar entre Corea y Rusia. Mientras tanto, en las zonas más castigadas por la ofensiva, los informes que llegan desde el frente se vuelven cada vez más desesperados. Entre las trincheras ucranianas, donde las municiones escasean y la moral tambalea, el pánico ante la inminente ofensiva combinada se hace palpable. Los soldados, exhaustos por el asedio constante y el avance inclemente del enemigo, intentan reorganizar sus líneas defensivas, conscientes de que se enfrentan a una fuerza que parece no conocer la fatiga ni el retroceso. Los mercenarios extranjeros contratados por Kiev, hombres endurecidos por guerras en todos los rincones del planeta, parecen ahora simples peones frente a la furia implacable de los norcoreanos. Trump ha destapado la verdad incómoda sobre Ucrania. El presidente electo reveló cifras escalofriantes que Occidente intenta ocultar a toda costa de una guerra que parece no tener fin. Sin pelos en la lengua, el magnate calificó la situación como un desperdicio absurdo de vidas, que según él, podría haberse evitado.
Mientras el presidente ucraniano sigue fingiendo ser un héroe, y Occidente insiste en seguirle el juego. Trump no tiene dudas de que es hora de parar la catástrofe. Zelensky sigue empeñado en mantener las mentiras a flote, pero los números no mienten, y Trump lo sabe. Los intereses de Ucrania y sus aliados empiezan a tambalear. Trump saca los trapos sucios. La guerra en Ucrania, que ha mantenido a Europa y a gran parte del mundo en vilo durante más de 2 años, sigue generando tensiones y contradicciones. En esta oportunidad, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido sacar a la luz datos sobre las pérdidas que Ucrania ha sufrido durante este conflicto. Según Trump, el ejército ucraniano ha perdido de manera ridícula más de 400,000 soldados. Esta declaración, que fue hecha en una red social, Truth Social, no solo ha causado revuelo en Estados Unidos, sino que también ha causado impacto en el resto del mundo. Trump ha sido claro: es necesario cesar el fuego de inmediato y comenzar las negociaciones. En su mensaje, enfatizó que la cantidad de vidas humanas que se han perdido en este conflicto es inconmensurable, lo que está provocando una destrucción innecesaria de familias y comunidades. Fiasco total. La Drone Queen de los gringos fue ridiculizada por Rusia. Costó una millonada, pero lo liquidaron en segundos. Así de contundente fue el desenlace de una batalla tecnológica que, lejos de ser un triunfo para el Pentágono, terminó exponiendo sus fragilidades en el campo de batalla. Esta joya tecnológica, cuyo láser de combate valorado en $10 millones prometía aniquilar drones enemigos, fue desmantelada sin ofrecer resistencia. El príncipe vándalo de Novgorod, un dron ruso diseñado con astucia, no solo esquivó sus sofisticados sistemas de defensa, sino que lo destruyó antes de que pudiera disparar una sola vez. El piloto ruso dejó en ridículo al ejército de la potencia norteamericana. Con el alias Fighter Bomber, el aviador Iván Ivanov filtró 250 gigabytes de información altamente clasificada a través de Telegram, desvelando diseños y manuales de los avanzados cazas F-35 y F-15. Entre los documentos filtrados se encuentran detallados manuales de vuelo, mantenimiento y sistemas de armamento, incluyendo el innovador misil guiado de precisión Switchblade,
La magnitud y precisión de esta filtración no solo subraya la capacidad de inteligencia rusa, sino que también pone en tela de juicio los protocolos de seguridad estadounidense. Este evento marca un antes y un después en la dinámica de espionaje militar, demostrando que incluso las superpotencias pueden ser vulnerables ante la astucia y determinación de sus adversarios. Los próximos minutos para Ucrania podrían ser un infierno total. En Occidente dan por hecho que el temible Oreshnik volverá a caer en suelo ucraniano antes de terminar el fin de semana. Esta declaración surge tras recientes informes del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que indican que Moscú está evaluando la reactivación del misil balístico de alcance medio Oreshnik. Es probable que ocurra en los próximos minutos, advierten desde Washington. ¿Realidad o paranoia? Rusia, que ya ejecutó un ataque masivo en las últimas horas, ¿tendrá necesidad de dar una nueva bofetada al régimen ucraniano? They really think you're stupid, hoping you won't notice how bad things really are. The outgoing Biden administration just dropped a bombshell on incoming President-elect Donald Trump. They've already, of course, tried assassination attempts and indictments and lawfare, but this is a disaster like we've never seen before. They dropped it late this week when everyone is talking about drones. They don't know where the drones are coming from. They don't know who's doing it. They don't know why they're doing it. And they knew all about this before the election. They knew about it and they hid it from you. So we're going to get into that in a moment. But first, we just got some breaking news that I want to get into because it's shocking. First up, Janet Yellen, the outgoing Treasury Secretary, the woman who's never had a real job in her life, never built a business, never had to balance a budget for any reason at all. She, dropped a bomb admitting casually that she oversaw a whopping $16 trillion increase in our national debt. And then what was her response about it? Oh, a casual, I'm sorry. One last question. One not so great aspect of the legacy you and President Biden leave behind is a very large budget deficit, roughly 6% of GDP. Are you sorry you couldn't make more progress on that? And how much of a risk does that pose to the economy? Well, I am concerned about fiscal sustainability, and I am sorry that we haven't made more progress. I believe that the deficit needs to be brought down. I'm sorry. I like Zero Hedge's response here. In other words, Yellen has personally overseen $16.7 trillion or 46% of all debt increases in the history of the United States. But she's sorry. Or do you accept her apology? This isn't just a small oversight. It's a massive financial burden that's being swept under the rug right now. It was under Yellen's watch, by the way, that the U.S. experienced its biggest debt increase in American history. Take a look at this chart. Yellen was Fed chair from October 10th until February 2014, and then again, Fed chair from February 2014 until February 2018, a period during which she intentionally kept rates at zero for almost the entire duration of her tenure. Well, the backlash is growing, and thought leaders like Elon Musk and others slamming Yellen for this negligence. So why now? Why are we now just hearing about this? It seems like the Biden administration was trying to hide the true extent of the economic crisis until after the election. Maybe they could have just passed the buck to Trump. That was the goal, leaving him to deal with this fallout. And then they can say, look, see, Trump's got a bad economy. He's driving the United States.